Muchísimas gracias por continuar. Esto es Radio Trébol. Continuamos con nuestro camino e itinerario de la historia de la radio mexicana. Bueno, vamos a hablar de XEDA, mejor conocida como Radio 13 1290 AM. Y dice la historia que la primera concesión de XEDA se adjudicó a Augusto García Díaz para una estación en 680 MHz. Poco después pasó a su frecuencia actual de el 1290 de AM. En 1953 la estación fue comprada por Publicistas S.A., la empresa de Guillermo Morales Bluckenmont, que también obtuvo una concesión para XEDA-FM, ahora la propiedad separada de la AM. La concesionaria no cambió hasta el 59, pero en 1991, año en que cambió su nombre a Corazón Latino, utilizando boleros y ritmos caribeños en su programación. Para el mismo año del 92 cambió nuevamente su formato y pasó a llamarse Rock and Radio, con música de catálogo en inglés. Esto se mantuvo hasta el diciembre de 1993, cuando la estación XEDA-AM fue vendida por Grupo Imagen a Radio S.A. y se convirtió nuevamente en Radio 13 con un formato de noticias o radio hablada. Aunque la programación de Radio 13 continuó en línea, la estación de radio en AM fue apagada el 31 de mayo de 2015. Radio S.A. citó la falta de rentabilidad de la radio en AM y, debido a su decisión, también citó la falta de presupuesto de publicidad oficial para las estaciones de radio en AM en la Ciudad de México. La falta de disponibilidad de la banda en AM en la radio y en la actualidad obtuvo una mala calidad sobre el sondeo y el sonido. En su decisión se señaló que tuvo que despedir a más de 150 personas por estar obligado a operar con tecnología obsoleta. La concesión de XEDA no fue renovada y expiró el 3 de julio del año 2016. Pues bien, continuamos. Esto es Radio Trébol. XEDA. Radio 13. La fuerza de la palabra, 1290 kHz, transmitiendo vía satélite a toda la República Mexicana desde sus estudios ubicados en Rodolfo Emerson 408, en México, Distrito Federal. Teléfono 5545-1290. Radio 13. Radio 13. La fuerza de la palabra, una estación con la mística de Radio S.A. XEDA 1290 de AM, Radio 13. Transmitiendo la verdad. Desde sus estudios en Rodolfo Emerson 412. Colonia Chapultepec, Morales. Código postal 11570. En México, Distrito Federal. Emisora base de Grupo Radio S.A. Radio 13. La gran diferencia. La gran diferencia. Radio 13 transmite desde Emerson 412, Colonia Chapultepec, Morales, Ciudad de México. Radio 13 Noticias. Código postal 11570. Teléfono en cabina 5262-1313. Lada sin costo para usted 01800 723 4613. 1290 AM. Radio 13, la gran diferencia. Estamos escuchando La Verdad de las Noticias con Alan Naum. Radio 13, la gran diferencia. Ya estamos de regreso aquí en Radio 13 Noticias y pues estábamos platicando de dos cosas durante este programa y que seguramente vamos a entender mucho mejor, porque ya está con nosotros Rubén Aguilar como todos los lunes en sus confesiones. Rubén, muy buenos días. Buenos días, Alan. Buenos días a todos y a todos los que nos están escuchando ahora. Una izquierda dividida, mi querido Rubén, y
3 iglesias o 3 líderes de lugares en donde se llevan diferentes religiones rezando juntos. Sí, si quieres comencemos por esto último. El Papa en su reciente viaje a Palestina, Israel y también a Jordania, invitó al presidente de Israel, a Simón Pérez, al presidente de la Palestina, Mohamed Abbas, y también al patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomeo I, a reunirse en el Vaticano para orar por la paz de ese conflicto permanente entre Israel y Palestina. Y ayer se juntaron los tres y hicieron una oración, sembraron un árbol, y me parece que es un elemento muy importante en términos simbólicos. Esta acción pues no va a traer consigo de inmediato la paz y la distensión entre Israel y Palestina, pero es un signo, me parece, muy positivo. Habla muy bien del presidente de Israel, de Simón Pérez, del presidente de Palestina, Mohamed Abbas, y del liderazgo que ofrece la manera de ser y de articular la acción de parte del Papa Francisco I, que también estuvo claramente en esa oración. Oye, y aparte lo digo porque estaba comentando yo al aire que pues tengo papá ortodoxo y mamá católica, entonces yo tengo dos figuras eclesiales importantes y las dos también estuvieron ahí, cosa que tampoco se ve mucho, ¿no? La única vez que yo lo había visto fue en la boda de mi hermano, que estuvo el cardenal Norberto y el arzobispo Chedraui celebrando, pero también es un hecho importante que dentro de la cristiandad también se estén dando estas uniones, ¿no? Sí, es importante y hay, guste o no, a muchas personas no les gusta, a otros sí les gusta. Las iglesias juegan un papel fundamental en la sociedad, lo juegan también en este principio del siglo XXI, tienen algo que aportar, y me parece que lo que vimos ayer en el Vaticano pues se inscribe precisamente en uno de esos elementos que pueden aportar las iglesias, que es trabajar a favor de la paz, de la reconciliación, de la fraternidad. Lo decía el Papa Juan XXIII, Rubén, aquí corrígeme si estoy mal porque estoy casi seguro que fue él, no sé si fue él o Pablo VI, pero no fue él porque hace referencia a la encíclica Paz en la Tierra, y si ese es de Juan XXIII, ¿verdad? Sí. Que decía, lo único que me faltó poner en mi encíclica es decir que la única manera de llegar a la paz es cuando entren en diálogo todas las religiones, en diálogo sincero y profundo, ¿no? Es que es la tesis y el trabajo muy intenso que realiza este gran teólogo suizo, probablemente el teólogo vivo más importante de la Iglesia Católica, que es Hans Küng, que tiene un instituto para la promoción de la unión de las iglesias y el diálogo interreligioso, y esta idea de que puede haber una ética común a partir de los elementos que ofrecen las grandes religiones. Sí, hay un esfuerzo en esa dirección y pienso que todo eso hay que aplaudirlo, hay que celebrarlo. Pues sí, pues la verdad es que nos da mucho gusto y vemos que en México pues las cosas no son tan iguales, ya no con personas que piensan diferentes, sino con una misma corriente. Bueno, sí, te introduces a este tema. Esta semana ha sido una semana, pues, digamos, de disputa en el ámbito de la izquierda mexicana. Se inicia con una observación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, donde dice, es la realidad, que Andrés Manuel López Obrador, pues al separarse del PRD en 2012, pues dividió a la izquierda. Es un hecho incontestable, es así, no hay de otro. También Jesús Zambrano, todavía presidente del PRD, va en la misma dirección y dice, sí, pues el quien ha dividido la izquierda no somos nosotros, sino es Andrés López Obrador, que constituye o intenta constituir otra alternativa partidaria, que es Morena, que ha estado muy crítico y probablemente no mintiendo López Obrador, diciendo que se fue, en declaraciones que hizo, que se fue del PRD por
que el PRD estuvo en los acuerdos del Pacto por México, cuando López Obrador se había ido antes. Esta es una más de ese tipo de verdades a medias, de falsedades muy comunes en el discurso de López Obrador, que siempre dice que es por la no mentira y la esencia, etcétera, como elementos de los cuales él lucha, y con relativa frecuencia él utiliza la mentira o la información falsa para justificar actitudes. Y me parece pues un mal para la izquierda esta disputa entre los partidarios de López Obrador, constituyendo Morena, y la dirección del PRD y figuras históricas de la izquierda como el ingeniero Cárdenas. Mi posición personal es que quien ha dividido la izquierda es López Obrador, y probablemente, como le dice en su declaración Jesús Zambrano, pues él es en todo caso el que favorece y dificulta el accionar de la izquierda como una alternativa para enfrentarse a las fuerzas que hoy tienen el poder en el país. Pues sí, estábamos comentando hoy que se celebra un aniversario más de la muerte de Charles Dickens. Estamos leyendo muchas frases de él y embonan muchísimas con toda la información que hemos dado, y decía Charles Dickens que hay hombres que parecen tener solo una idea, y es una lástima que a veces esa idea sea equivocada, ¿no? Pues probablemente esa frase de este fantástico escritor inglés sirva en este caso para calificar la acción de López Obrador, pero lamento de verdad este conflicto en las izquierdas. Pienso que nunca debió haberse separado, que debería haber seguido esa discusión. Una izquierda fuerte conviene a este país, necesita este país como un equilibrio, y ahora en el mejor de los casos pues habrá estas dos fuerzas que en términos electorales necesariamente habrán de debilitarse si van divididas. Oye, Rubén, y una duda que será teórico-histórica. O sea, si tú ves el desarrollo de las izquierdas, bueno, y me voy a juntar un poquito también con lo que vimos en el Vaticano este fin de semana, ¿no? Alejandro VI, me estoy regresando al Papa Borgia, porque le dieran la espada de Longino, que veto a saber si es cierta o no, manda a quemar unos buques musulmanes justo en el momento que Mahoma decide ir a predicar España. Y según yo, ahí empieza todo este quilombo entre judíos, cristianos y porque los que le dieron la espada de Longino precisamente fue una comunidad, la comunidad judía de Roma, y él les dijo, ok, los acepto en Roma con la condición de que me quemen los buques allá. Eso dice la historia, ahí se arma un quilombo. Y por el otro lado, la izquierda, si vemos ejemplos como Lenin y Trotsky, también ejemplos de izquierda aquí, hasta en temas que no son política, muralistas como Diego Rivera y Siqueiros, que también estaban agarrados del chongo, y nos vamos a las izquierdas de todo el mundo, y siempre hay un líder en cada miembro de la izquierda. Y en 1988 sucede algo que no sé si había sucedido en otras partes del mundo, en la que tú también fuiste partícipe, y fue esta unión que hace Cuauhtémoc Cárdenas por primera vez de todas las izquierdas, y todas las izquierdas lo apoyan. No sé si eso tenga precedentes, porque como digo, tradicionalmente las izquierdas siempre están divididas y siempre hay uno que piensa diferente que el otro y terminan peleándose. La idea de involucrar otra vez al ingeniero en este rollo es fortalecer nuevamente a las izquierdas, y Andrés Manuel se está poniendo celoso, o ¿cuál es tu lectura al respecto? No, sí es un problema, como tú anotas, sí es un problema de la izquierda, la fragmentación, la división. Probablemente tiene una base, digamos, positiva, que pudiera ser realmente la expresión de diversas fuerzas, en ese sentido un ámbito abierto al diálogo y la discusión, pero en resultado final la otra parte es la que domina, que sería el no consolidarse, el fragmentarse, el ofrecer entonces un frente siempre mejor contra quien compiten o se oponen, y en ese sentido facilitan la acción de los otros grupos que no son la propia izquierda. Está en el
ADN, por desgracia, de la izquierda, la fragmentación, la división, pero también hay ejemplos fantásticos de unidad de la propia izquierda cuando hay la voluntad de hacerlo. En El Salvador había 5 organizaciones guerrilleras, las 5 se unen, constituyen una sola fuerza que se llama el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y juntas firman la paz en 92 y luego pues van a las elecciones, y en 2009 ganan la elección y acaba de ganar la elección también un comandante del FMLN, un guerrillero, y es una expresión de la unidad. No siempre, aunque hay una tendencia muy clara de la izquierda a dividirse, a fragmentarse, lo vemos en este caso nosotros, por desgracia, en México, pero también hay expresiones muy interesantes y muy exitosas de unidad. Yo pienso que tengo enorme respeto por el ingeniero Cárdenas. Yo estuve con él en la campaña de 1994, pienso que es clave en el proceso de la democracia mexicana. Le tenemos mucho que reconocer y este país le debe mucho al ingeniero Cárdenas, pero a mí volver a repetir los mismos cargos que uno tuvo antes no me parece lo mejor. En ese sentido, pienso que hay gente mucho más joven en el PRD que puede liderar ese partido, y que conviene que haya nuevas figuras, que se renueven los liderazgos, y en ese sentido, con el respeto enorme que le tengo al ingeniero Cárdenas, no me parece que debería de lanzarse a la disputa por la presidencia de su partido. Pues sí, qué interesante lo que comentas, y sí tienes razón, el ingeniero Cárdenas pudo haber convocado en 88 una revolución armada, y sin embargo él fue el que dijo: no voy a deshacer a México con las armas. Ciertamente eso fue hace muchísimos años, ¿no? Sí, pero tuvo esa responsabilidad histórica. Sí, había gente que le impulsaba cuando pues, que queda ahí a la historia si hubo fraude o no. Yo pienso que sí en el 88, pero él fue muy responsable y un gran luchador por la democracia, y pienso que de veras el país le debe muchísimo. Pues sí, y pues por el otro lado, esto del Papa, que bien lo señalas, son cosas que podríamos ver como una foto bonita de 4 personas sembrando un árbol, pero el significado en el planeta Tierra y la influencia que tiene sobre la conciencia de la gran mayoría de los pobladores de este país, pues ojalá y traiga cosas buenas, ¿no? Ojalá traiga cosas buenas esa actitud del Papa y también del presidente de Israel, de Pérez, y del presidente de Palestina, Abbas, y el líder de un sector importante de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomeo I, y del propio Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica. Nos encanta siempre tenerte con nosotros, mi querido Robert. ¿Me permites Claro. Una última consideración? Mira, me parece a ti que te interesa la comunicación, y a mí también, eso interesante cómo se ha tratado o ha organizado la comunicación Los Pinos con esta visita del presidente Peña a España. Ayer, de manera, pienso que no es única, ha ocurrido con otros jefes de Estado, pero no deja de ser importante. 4 páginas le dedica El País a la entrevista que Javier Moreno le hace al presidente Peña Nieto, una muy larga entrevista donde pues el presidente fija su postura como que la apuesta no es de su gobierno, no es al corto plazo, sino al mediano y largo plazo, y su compromiso con las reformas en el marco de un pragmatismo de saber que se tiene que pagar costos y que lo quiere hacer o lo asume. Me parece interesante, y hoy mismo, hoy día 9, en Madrid, hay un seminario, una reunión que se llama México Reformar para Crecer, donde está el presidente Peña Nieto, pero también está el secretario de Economía y de Alfonso Guajardo, también el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, políticos españoles, el ministro de Economía, el ministro de Asuntos Exteriores de España, y una serie de empresarios y los directivos del país. Y me parece inteligente este tipo de comunicación, de eventos que se relacionan con los medios, con la empresa, y me parece que lo están haciendo bien.
No, pues sí, de hecho comentamos un poquito precisamente eso y tuvimos ahorita una comparación de lo que dijo Lula sobre México y nos fuimos punto por punto en desempleo. Mario Mendoza nos hizo favor de Publímetro de hacer un análisis bien interesante que te haremos llegar sobre esto y creo que estos foros, ¿puedo echarte un cebollazo, mi querido Rubén? Estos foros que por primera vez un presidente de México tuvo en España gracias a la intervención del entonces vocero del presidente Fox, Rubén Aguilar. A mí me tocó estar ahí, al principio también entraba el ABC, ¿te acuerdas? Con El País, fueron iniciativa tuya y pues nosotros siempre creemos que la transparencia es la mejor manera de que las cosas avancen, ¿no? Y este tipo de foros son bien importantes porque aparte son tú a tú, ¿verdad? Ahí no hay preguntas arregladas desde antes, los empresarios le sueltan las cosas directas al presidente y a los secretarios y ellos tienen que contestar y dar razón, ¿no? Así es, y me parece, leyendo la entrevista de Javier Moreno, que fue el primer corresponsal del País en México, luego director del propio País, claro. El presidente se desenvuelve muy bien, y me parece que eso es lo que debería de hacer, y en México está excesivamente cuidado, no va a las entrevistas el presidente, y pienso que eso le llevaría mucho, que debería haber un cambio en la comunicación de los Pinos para arriesgar más al presidente. Lo puede hacer bien, está excesivamente cuidado y eso pienso que no le ayuda. Y hoy lo hizo muy bien, Sí. Pues muchas gracias, mi querido Rubén, aquí con tus convicciones de todos los lunes. Te escuchamos el siguiente lunes, vamos a ir a un corte y con esto que platicamos del ingeniero, de AMLO, del Papa, nos vamos al corte con una frase, si me lo permites, de Charles Dickens que dice: yo nunca habría tenido éxito en la vida si no me hubiera dedicado a las cosas más pequeñas con la misma atención y cuidado que le dediqué a las más grandes. Muy importante frase, coincido con ella. Un gran abrazo, Alan. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo, mi querido Rubén Aguilar, y regresamos ya para irnos hasta Brasil con Fernando Schwartz y Alberto Lati, a ver qué pasa a 3 días precisamente de los inicios de estos juegos de fútbol, en donde esperemos nos llevemos la Copa del Mundo. Ay, sí, ajá. La verdad de las noticias se escucha con Alan Nahum. Llámanos al 5262-1313 y Lada sin costo 01800-723-4613.